Bienvenidos al plató del negocio exterior de España. En esta primera edición nos vamos a centrar en los Estados Unidos de América. A lo largo de toda una jornada de debates en directo, expertos, empresas implantadas allí y proveedores de servicios nos van a explicar de forma práctica y sencilla cómo hacer negocios en Estados Unidos. En este programa, dirigido a pequeñas y medianas empresas, mostraremos las claves para internacionalizar nuestro negocio y adaptarlo al mercado de ese país. Comienza el plató del negocio exterior de España, destino los Estados Unidos de América. Estados Unidos es la primera economía del mundo, es un mercado gigantesco de más de 300 millones de personas. Representa el 25% de la producción mundial total. Es nuestro principal socio fuera de las fronteras de la Unión Europea. El año pasado fue el sexto destino de las exportaciones españolas. Y eso está animando a las empresas a mirar hacia ese mercado como una gran oportunidad de negocio. Sin embargo, se trata de un mercado tan complejo, tan maduro y tan exigente que es imprescindible acceder a él con información, con asesoramiento legal y, como no, con financiación. Para hablar de las oportunidades de las empresas españolas allí y también de cómo pueden apoyarlas desde aquí, desde España en su internacionalización, hoy nos acompañan Alicia Montalvo, directora general de Cooperación Institucional del ICEX, Alfredo Bonet, responsable de Internacional de la Cámara de Comercio de España, y Antonio Barba, abogado de Quatre Casas. Bienvenidos a todos. Bueno, antes de analizar las oportunidades de negocios que nos brinda Estados Unidos, hay que aclarar, Alicia, que para una empresa, estoy pensando en una pyme, por ejemplo, eso de la gran aventura americana hay que tomárselo con cierto tiento, ¿no? Con tiento, efectivamente. Estamos hablando no de un mercado, sino de 50 mercados. No olvidemos que bueno, cada estado tiene su propia regulación, su propia idiosincrasia, sus necesidades. Entonces, una pequeña empresa, antes de hacer la apuesta americana, tiene que saber que, como dices, es un país de muchas oportunidades, pero es un país muy competitivo también, complicado. Una vez que rompes esa barrera y consigues entrar, efectivamente el recorrido puede ser muy largo, pero hay que afrontarlo con tiento. Simplemente hay que informarse muy bien y conocer cuál es bueno, pues el producto que uno vende y cómo se regula ese producto en un determinado estado. Yo no sé, Alfredo, sí, claro, en este contexto lo más recomendable es que la primera vez que una empresa salga al exterior elija Estados Unidos como mercado. No, yo creo que es mala idea. Yo creo que Estados Unidos es un mercado para exportadores con cierta experiencia. Nosotros en España tenemos la suerte de que estamos en el mercado interior de la Unión Europea, que es nuestro mercado doméstico, y es el mejor campo de entrenamiento que podemos tener para nuestras pymes. Yo aconsejaría que, en cualquier caso, que cualquier empresa que quiera afrontar el mercado americano haya cogido una experiencia previa en el mercado doméstico de la Unión Europea. Si es capaz de demostrar que es competitivo ahí con sus bienes y servicios, es muy probable que lo pueda ser también en Estados Unidos. Es decir, la actitud no es voy a Estados Unidos a ver qué pasa porque creo que tengo un buen producto o un buen servicio, sino voy directamente a competir, voy a por todas. Eso depende también de la capacidad y de la dimensión que tenga la empresa. Ir a por todas depende de quiénes sean tus competidores. Es decir, tienes que tener claro cuáles son tu capacidad de oferta, en gran medida, es un mercado de una enorme dimensión, y quiénes son tus competidores. Entonces, yo creo que desde luego que exige una preparación y una apuesta decidida el afrontar un mercado como este, y por tanto todos los elementos tienen que ser tenidos en cuenta antes de dar el salto. ¿Quiénes son los competidores, Alfredo, y también quiénes son los clientes? ¿Cómo podéis ayudarle a detectar a una empresa desde el ICEX o desde la Cámara de Comercio de España quiénes son sus potenciales clientes en Estados Unidos? Nosotros intentamos que la empresa nos presente cuál es su producto, qué es lo que quiere hacer, y les ofrecemos un servicio precisamente a la medida, un servicio que busca cuál es lo que tú estás comentando, quiénes son sus competidores, cuál es el recorrido de ese producto, cuál es la regulación que le afecta, cuáles son los aspectos fiscales, que seguro que luego se comentan. Con este diagnóstico a la medida, la empresa ya sabe a qué atenerse, ya sabe si realmente es una aventura que puede iniciar o si todavía necesita coger un cierto músculo financiero desde el punto de vista de capacidad productiva
competitiva para afrontar el mercado americano. Es decir, que cuando vosotros le planteáis un informe a la empresa sobre sus clientes, sus competidores, en ese momento una empresa puede decir, pues con este panorama yo no entro. A veces es el mejor consejo que podemos dar, ¿no? Es decir, no es el momento tuyo todavía, ¿no? Pero bueno, intentamos que siempre efectivamente vea cuáles son las opciones y darle otros apoyos también si ve que efectivamente es un mercado por el que quiere apostar. ¿Y cómo podéis arroparle desde la Cámara de Comercio, Alfredo? Mira, en Estados Unidos hay 5 oficinas económicas y comerciales de la Embajada de España, en 5 ciudades, que ofrecen servicios de asesoramiento a pymes. También hay 2 cámaras de comercio españolas, una en Nueva York y otra en Miami. Y estas 7 entidades, las 5 oficinas comerciales y las 2 cámaras, ofrecen este servicio dentro de su cartera. Con lo que cualquier pyme o empresa de cualquier dimensión que quiera abordar el mercado de Estados Unidos tiene la posibilidad de solicitar este servicio a estas entidades. Tiene un coste, un cierto coste, pero estas oficinas o cámaras le entregan un primer estudio o análisis de mercado, incluso con la identificación de posibles importadores o distribuidores o representantes para poder introducir sus productos. Es decir, que es el primer paso que hay que dar. Yo creo que es importante, en vez de ponerse a buscar por internet cuáles son las posibilidades, cómo es el mercado y quiénes son los importadores, es mejor ponerse en manos de alguien que se dedique a estas cosas y que tiene un coste además muy limitado, pero yo creo que es el primer paso y, como decías, a lo mejor después de recibir esta primera fase de información, la decisión es que quizá todavía no estoy suficientemente maduro como para afrontar este mercado y más vale que mejore una serie de cuestiones antes de lanzarme. ¿Y los servicios del ICEX son gratuitos o también tienen cierto coste? No, lo que está comentando efectivamente son servicios que se ofrecen desde las oficinas económicas y comerciales. Tienen un coste, pero es verdad que es un coste subvencionado, es un coste muy competitivo y que realmente está a la altura de cualquier pequeña empresa que quiera lanzarse a la aventura americana. Lógicamente, bueno, pues lo que buscamos es incentivar que las empresas se animen a ello, ¿no? Entonces, son costes que básicamente lo que buscan es que la empresa pues también asuma un compromiso de decir, bueno, yo realmente esto lo quiero hacer y estoy dispuesto pues, a poner una cantidad sobre la mesa, pero lógicamente eso demuestra también un compromiso por parte de la empresa. Antonio, y luego hay una parte del presupuesto imprescindible, sobre todo en Estados Unidos, para representación legal. Eso lo tenemos que tener contemplado antes de poner, bueno, de tan siquiera pensar en poner un pie fuera, ¿no? Por supuesto, y además es conocido. Hay 2 cuestiones principales. Primero, es un país donde los daños se pagan, es decir, equivocarse, engañar, no entregar con la calidad a la que te has comprometido te puede meter en problemas económicos graves, a acabar con tu proyecto. Pero bueno, vamos a pensar que nadie va a cometer esos errores, un poquito de asesoramiento. Después, lo habéis dicho, es un mercado maduro, está todo el mundo vendiendo ahí, está regulado, tienes que hacer las cosas como mandan los cánones. Es verdad que es más flexible, es más orientado al negocio que a lo mejor algún país europeo. Es decir, llegar, instalarse y ponerse a trabajar es fácil. A partir de ahí, lo único que hay que ser es un poquito diligente en el cumplimiento de tus obligaciones. La información lo es todo, lo que estáis comentando al principio, de a qué sector vas, a qué estado vas, con qué regulación te enfrentas. Una vez que tienes esa información, una adecuada protección legal va de suyo, es lo primero que tienes que hacer. Nosotros tenemos allí una oficina y si me preguntas a mí, yo soy optimista. Yo sí que he visto muchas historias de éxito, con mucho apoyo siempre. La verdad es que, lo habéis dicho al principio, son 320 y tantos millones de personas, tienen al lado México, tienen el uso horario de toda América. Realmente es un sitio donde hemos visto ingenierías, hemos visto producto, hemos visto automoción. Hay mucho sector español que sí que ha sido capaz de, por supuesto, haciendo las cosas con tiento, pues tener una historia de éxito allí. ¿Y cuáles son los estados más atractivos para invertir? Bueno, siempre la tentación es empezar por Florida, ¿no? Que es Miami, por Nueva York. Sí que es el vuelo directo, ¿no? Y realmente, bueno, pues yo creo que eso también es acertado. Hay muchas otras empresas españolas allí, efectivamente bueno, pues hay una cierta cultura pro-hispana y yo creo que no es una mala idea en absoluto. Pero también es cierto que las grandes oportunidades, por ejemplo, en materia de infraestructuras, están en todo el país, ahora mismo, por ejemplo, también en la costa oeste, en California, en temas de agua, grandes vías, temas ferroviarios, y eso, bueno, pues es salirse de Florida y de Nueva York, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues depende también cuál es el producto que uno quiere vender, porque para productos, bueno, pues gastronómicos, has comentado antes que hay casos de éxito, ¿no? Pues hay, por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer un producto de repostería
repostería que empezó puerta a puerta regalándolas y al final, bueno, pues esto creó también clientela fiel y al final se ha conseguido ser una marca de éxito que está en todos los supermercados. Y bueno, pues los casos se dan en todos los estados. Es cierto que hay estados donde porque hay más población o porque el nivel medio bueno, pues la clase media es diferente, bueno, pues son más próximos al tipo de producto que los españoles. Y es cierto que antes de poner un pie en Estados Unidos uno tiene que elegir muy bien el estado, no solo por cercanía cultural, como mencionabas, Alicia, sino porque la legislación varía, no vamos a decir de un condado a otro, pero sí de un estado a otro. Los incentivos a la inversión también y los impuestos, claro, Antonio. Es verdad, es que tienen un impuesto federal, tienen un tronco común, pero luego cada estado es competente para añadir unas cargas, que California es un 10%, es decir, realmente estás tributando en tipos cercanos al 40 y tantos, que para nosotros los españoles, que estamos acostumbrados a una fiscalidad del 25, es una imposición muy cara. Al final, donde tienes que ir es donde están tus clientes, es tu mercado. El resto, ya preocúpate de intentar aprovechar al máximo los incentivos, hay subvenciones. Texas es un estado barato, pero bueno, no vayas a Texas si no tienes un producto que vas a vender en Texas. Es primero tu cliente y luego... Nosotros hemos visto, a mí me encanta Texas porque realmente es la zona de entrada común de México. Y muchísimas de las ciudades de Texas que conocemos casi de las películas, San Antonio o Dallas, son sitios donde los empresarios españoles están encontrando también bastantes oportunidades. Estoy hablando también de calzado, de industria de levante, es decir, hemos visto muchísimas cosas en Texas. Y es un estado barato. Ellos han tenido suerte, pero porque su mercado está allí. Tienes un mercado más de ingeniería, más ligado a infraestructuras y a lo mejor tienes que ir a California, que es algo más caro, ¿no? Hablábamos de los estados más atractivos para hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cuáles son los sectores más atractivos, Alfredo, para las empresas españolas? A mí me cuesta siempre identificar a los sectores ganadores. Muchas veces no me atrevo, pero volviendo un momento al tema de los estados, yo creo que es importante elegir el punto de entrada, como decíais, en función del producto o servicio que estemos intentando vender. Hablabas antes de Miami. Miami es un lugar donde hay una enorme concentración de empresas españolas. Muchas están ahí para el mercado americano, pero otras muchas tienen ahí su sede para el Caribe, con lo que tampoco todos los que están ahí están establecidos para el mercado de Estados Unidos. Lo que sí es importante es que en Estados Unidos, que decíamos que no es a lo mejor un mercado único, porque hay distintas regulaciones entre los estados, sí que es cierto que hay un mercado identificable, que es el mercado hispano. Son 50 millones de personas, de las cuales 2/3 partes tienen un alto poder adquisitivo y constituyen, digamos, un submercado dentro de Estados Unidos que es muy interesante para las empresas españolas. Y, de hecho, muchas de las empresas que tienen su sede o su punto de entrada en Miami lo hacen para afrontar ese mercado, que está distribuido por todo el país, sobre todo por la parte sur, pero también en el entorno de Nueva York hay una parte importante de mercado hispano y esa sí que tenemos un acceso, yo creo, importante para nuestros bienes y servicios más étnicos, por decir así. En cuanto a los sectores, como te decía, muchas veces cuando hablamos de qué sectores son los que tienen más futuro, a mí me cuesta porque estoy tan acostumbrado a ver empresas de éxito dentro de sectores que crees que no son de éxito, que me cuesta mucho el decir, no, es que la oportunidad está en infraestructuras, en renovables, en calzado, en agroalimentación, porque luego te encuentras con que esta clasificación así un poco... empresa sanitaria que va a San Antonio macro, y tiene un éxito... Claro, esta clasificación así un poco macro me cuesta porque creo que es injusta. Yo creo que a nivel de buscar casos de éxito y de posibilidades en el futuro, tenemos que descender un poco más al nivel de la empresa que al nivel del sector. Sí, yo he visto clientes en la industria auxiliar del automóvil que pensarías que vas a hacer allí y tienen buenos contratos y están funcionando fenomenal. Estoy de acuerdo que más que el sector es lo que comentáis al principio, que seas competitivo, que ya tengas algo de experiencia, creo que es un buen consejo, y a partir de ahí sí que creo en la parte positiva del mercado. Sí, hay sectores, por ejemplo, el sector de la piedra natural, todos los sectores asociados a la decoración que realmente están viviendo, yo creo, un momento dulce en los Estados Unidos, porque bueno, pues la decoración española se valora mucho, los materiales se valoran mucho, lógicamente tenemos nosotros también una importante experiencia en temas de materiales de construcción, y luego otros sectores, como comentaba Alfredo, es verdad que es difícil seleccionar, pero yo creo que también no hay que olvidar que es la capital del tema tecnológico, ¿no? El Silicon Valley y todas las empresas tecnológicas también en Nueva York, todas las startups españolas que están
están bueno, pues lanzando pequeños productos, incluso pues aplicaciones, tienen que estar allí también, tienen que ver qué es lo que se está moviendo, empresas del sector de la biotecnología, en toda la parte de Seattle. Ahí hay también bueno, pues en biotecnología, por ejemplo, ICEX organiza actividades muy potentes todos los años en las grandes ferias de biotecnología en los Estados Unidos y estamos sorprendidos de ver pues, el éxito. Prácticos de todo lo que has dicho. Lo hemos visto asesorando, es decir, respecto a decoración y construcción, hay clientes nuestros que el 50% de su balance ya está en Estados Unidos. Es verdad que ha sido una historia de éxito. Digamos, la construcción de calidad, la decoración de lo que comentabas, ha sido un plus, ha sido un producto muy apreciado. De pequeñas startups que necesitan a lo mejor 5, 6, 8 millones de dólares para dar el salto y que se encuentran que se lo dan en California, pero les piden, oye, ya con una empresa californiana, que seamos nosotros los inversores los que conozcamos las reglas, con nuestros tribunales, también lo hemos visto. Algunas de ellas en bio, como cuentas. Es curioso, todo lo que estás diciendo lo hemos visto en la práctica. Sí, sí. Y se da el caso de grandes empresas españolas, ya por supuesto asentadas en Estados Unidos, que, no sé si decir apadrinen, pero que sí faciliten la entrada de pymes en el mercado de los Estados Unidos. Se da, pero se debería dar más. Esa es nuestra impresión. Actual, yo creo que, bueno, nosotros tenemos un programa específico para eso, se llama Integra, y lo que hacemos es que las grandes empresas de infraestructuras les facilitamos que conozcan proveedores y suministradores en toda su cadena de producción que sean españoles. Les ponemos las cosas fáciles para que, bueno, porque entendemos que es una decisión también empresarial contar con tus proveedores, no te pueden obligar, obviamente, pero nos parece que hay muchísimo más recorrido para esto. En otras grandes empresas de otros países a lo mejor tienen esto más interiorizado. Nosotros hemos visto grandes avances, efectivamente, pero creemos que todavía, teniendo en cuenta la fortísima implantación de las empresas de infraestructuras en Estados Unidos, habría posibilidad de que bueno, pues se facilitara más que la pequeña y mediana empresa pudiera ir detrás, ¿no? Y hay que trabajar para ello aún, hay que trabajar, sí. Sí. ¿Se está trabajando en esa línea, Alfredo? ¿Se debería trabajar más? Yo creo que si este efecto tractor, que le llamamos a veces, de las grandes empresas, a veces se produce de forma natural porque al final los negocios se basan en la confianza en gran medida, y si hay una empresa española grande que tiene aquí una lista de proveedores importantes con los que trabaja muy a gusto, la gran empresa es la primera que les ofrece a estas empresas acompañarle a proyectos en el exterior. Que eso es insuficiente, porque además las empresas grandes no miran, digamos, la marca España tanto a la hora de definir sus cadenas de valor y de proveedores. Algunas lo hacen, como digo, por razones de confianza, pero si ellos han trabajado con una empresa de otro país que les funciona muy bien, pues tampoco van a dejar a aquella empresa de otro país para elegir a una española solamente por construir marca España, ¿no? Claro. Con lo que haría falta quizá un incentivo o un empuje. Y este programa Integra del ICEX lo es. En realidad lo que hace es hacerles descubrir a lo mejor algunos proveedores que todavía no han identificado y que les podrían ayudar. Pero sí, las grandes empresas cuando se van fuera y cuando invierten fuera, siempre se produce un efecto arrastre de empresas medianas y pequeñas españolas. Puede ser mayor o menor, pero siempre se produce alguno, y lo importante es que aumente, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo he visto en grandes contratos de ingeniería. Uno tiende, al hacer una oferta, un presupuesto, tiende a mirar la experiencia, y si tiene algún proveedor cercano con el que ha tenido éxito, pues lo que habéis dicho antes, en Bélgica, en Francia, en nuestra Europa, ¿no? Hemos empezado en pequeño test y luego nos lo llevamos, sí que intentas pues acordarte de quién lo ha hecho bien. Por supuesto, habrá cosas en las que seremos todos perfectamente sustituibles y a lo mejor ahí ya te da igual comprar en local, pero sí que hemos visto en grandes contratos, sí que hemos visto ese efecto arrastre. Sí, sí. No, estaba pensando al hilo de lo que comentabas, que luego hay otra línea de trabajo que estamos reforzando, que es también que los gobernadores y altas autoridades de los Estados Unidos conozcan también cuáles son las infraestructuras. O sea, ahora en un plan que tenemos en ICEX que se llama el plan USA, vamos, ese plan sobre Estados Unidos, tiene un nombre bastante fácil de recordar. Pues precisamente lo que hacemos es traerles y que utilicen las infraestructuras españolas. Muchas veces se quedan sorprendidos de, bueno, pues cuando montan en el AVE, cuando en las infraestructuras que tenemos, es que realmente se quedan impactados completamente. Entonces, eso luego se lo llevan puesto a su casa, y eso también organizamos reuniones para que pequeñas y medianas empresas acudan, bueno, a estas sesiones con los gobernadores de distintos estados americanos y cuenten también qué es lo que hacen. Entonces, no es solo actividades allí y ayudarles allí, sino también traerlos aquí para que conozcan qué es lo que hay. Está siendo, bueno, pues algo de bastante interés, porque yo creo que somos
todavía muy desconocidos. España todavía es un país muy desconocido para los Estados Unidos. Pues nos identifican con una serie de cosas, pero realmente no nos conocen bien. Y creo que hacer este tipo de cosas también pues, es muy bueno para nuestras empresas. Enseguida vamos a hablar también de la marca España, pero antes me gustaría que me resolvieseis, si es posible, no sé si es posible, una cuestión que muchas pymes tienen en mente. Están en España y quieren entrar en el mercado de los Estados Unidos y no saben si tienen que tener presencia allí, recurrir a un representante, Antonio, si se puede hacer todo el papeleo incluso desde Madrid, si tienen que constituir una empresa en Estados Unidos. ¿Qué es lo más fácil, lo más sencillo para poder ir pasito a pasito? Yo creo que en esto son más flexibles que nosotros, no tienen un sistema tan notarial, tan basado en la escritura. Es un sistema más parecido al inglés, más parecido a la confianza y a la palabra dada. Ponerse a funcionar es bastante sencillo. Es decir, yo creo que una vez que tengas el proyecto, no es un obstáculo en nada el abrir una compañía, el empezar a pagar impuestos. Basta con darse una vuelta pues, por la ciudad, por el mercado donde quieras ir y en menos de una semana tienes todo preparado. No es un obstáculo, es decir, es un país para hacer negocios. Allí nadie va a machacarte con trámites complejos y burocráticos. Eso no, es decir, por supuesto, no te equivoques, no dejes de estar dado de alta, no dejes de tener los contratos, pero eso es fácil, eso no es difícil en absoluto. Es mucho más importante lo que han comentado antes Alfredo y Alicia, la investigación previa, la información, a dónde voy, el representante, el inversor, mucho más el negocio que lo que podríamos decir los obstáculos para ponerse a funcionar. Nosotros estamos viendo también empresas americanas que vienen a España, se quejan, es decir, tardan mucho más en estar funcionando con un producto claro de lo que tardamos nosotros cuando vamos allí. En esto sí que es. ¿Hay que mantener algunas etapas o es prescriptible, o es imposible de determinar, Alfredo? Lo que dice Antonio es un paso ya más avanzado dentro del proceso, porque es el establecimiento permanente, digamos, en Estados Unidos, pero tú en Estados Unidos puedes empezar exportando simplemente bienes o servicios. Lo que necesitas es o un importador o un distribuidor o un representante. Sin moverte de España. Una de las tres figuras, claro. Tú envías tus productos y puedes venderlos directamente a clientes, lo cual no es fácil, pero lo normal es tener un distribuidor para una zona o para un estado. Un distribuidor que a veces te compra, almacena y después vende a sus clientes, o un representante, que es un comisionista, es un agente comercial que hace ventas en nombre de la empresa española y se lleva una comisión. Pero la empresa española, envía los bienes directamente al cliente, ¿no? Es decir, que sería la diferencia entre el representante y el distribuidor, de alguna manera. Y yo creo que en Estados Unidos es muy fácil empezar, digamos, la mera exportación a través de cualquiera de estos. Sí, ya necesitarías una presencia si tienes un contrato de servicios más a largo plazo, o si tú ya quieres controlar la cadena de distribución. Sin duda, la presencia está vinculada a otra estrategia empresarial. La exportación es más sencilla. Yo creo que en eso es más fácil que otros mercados que abordan nuestras empresas y que da muchas más opciones, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí que estabas comentando, hay que animar, no hay que animar. Yo creo que en ese sentido hay que animar, ¿no? La claridad regulatoria, las posibilidades que se abren son muchas, pero es cierto que hay que dejarse asesorar bien, ¿no? Siempre nosotros cuando organizamos actividades en Estados Unidos para empresas que ya tienen intención de estar allí con un carácter de más permanencia, lo primero que hacemos es organizar reuniones con los abogados. Es lo más práctico, ¿no? Pero luego es verdad que todo es mucho más sencillo. Es que estoy pensando, Antonio, uno identifica pues, a través del ICEX, de la Cámara de Comercio, con toda la información que tiene, un socio. ¿Cómo se establece esa relación contractual? Sobre todo si en una primera fase no queremos poner un pie fuera de España. Bueno, ellos tienen una forma jurídica que le llaman como nuestra sociedad limitada, que es absolutamente flexible. Puedes poner en tu acuerdo todo lo que hayas pactado. Además, como no tienen un código civil como el nuestro, ellos les gusta escribir letra a letra lo que vas a pactar. Entonces, una vez que tengas claro cuál es el objetivo de tu relación, lo vas a poner negro sobre blanco y a partir de ahí vas a empezar a funcionar. Es que esto no cuesta nada. Lo importante es el socio, que tengas confianza. Entonces, un representante, un agente, un comisionista, como queráis llamarlo. Enseguida vas a tener unos contratos de distribución que de alguna forma te protegen y te dan entrada. Yo creo que lo estamos viendo a diario. Es una de las primeras formas, como decís, cuando lo que tienes es producto y no necesidad de presencia. La documentación, entiendo, debe estar validada y traducida desde España, desde el origen.
No, vas a trabajar en inglés, vas a trabajar cruzando con emails, ofertas y demandas, es decir, realmente es mucho más flexible, sí, sí. Puedes trabajar, no necesitas hacer una escritura de constitución, basta con el acuerdo lo envías a lo que se llaman allí las companies houses, es decir, una suerte de registro mercantil. Realmente todo está hecho para que no te lleve mucho tiempo, ponte a hacer negocio. Es decir, no, sí. No, yo creo que a lo mejor estamos dando la sensación eso de que es entrar a los Estados Unidos y que tienes de repente que abordar todo el mercado americano, pero claro, pero que efectivamente pues hay que dimensionarlo también. Uno puede decidir que solo... hemos aprendido también a liquidar empresas. No quiero decir, sí que somos optimistas porque nosotros mantenemos ahí una presencia y creemos que el mercado lo merece. Pero desde luego, igual que hay historias de éxito, te puedo contar también anécdotas, malos socios, mala elección de mercado o sobrecostes, te puede pasar. Que supongo que se traducirá no solo en una gran frustración, sino en una pérdida tremenda. Una pérdida tremenda, que además ahora en España sabéis que las normas fiscales han cambiado, que es difícil de deducir en España. Es decir, realmente te puedes encontrar que si las cosas van mal, puede ser un fracaso caro, sí, desde luego, como oportunidad. Sí, yo creo que en este tema de la venta y la exportación, y cuando hablabas sobre todo de si se pueden hacer desde España gestiones, es que estamos hablando de meramente lo que sería, digamos, el contrato de compraventa, de distribución o representación. Pero para muchos productos hay una regulación muy estricta en Estados Unidos. Por ejemplo, para productos agroalimentarios de la Food and Drug Administration, para otro tipo de producto. Entonces, eso que decía, si se puede hacer desde España algunas de las gestiones, efectivamente, para exportar productos alimentarios a Estados Unidos normalmente tienes que estar registrado en la Food and Drug Administration. Y no solo tu empresa, sino todas aquellas plantas de producción que tenga tu empresa, una por una, ¿no? Y esto es una labor previa que hay que hacer y que se puede hacer por Internet. O sea que Estados Unidos tenemos la ventaja de que también es el país más avanzado tecnológicamente y toda esta, digamos, administración electrónica... Eso ya no es una barrera. Hace 20 años a lo mejor era una barrera, pero exacto. No. La tienen muy bien preparada y cualquier empresa desde cualquier país del mundo se puede registrar, puede saber si su producto tiene que estar homologado o no, si necesita un permiso sanitario o de salud o de lo que sea. Y antes de hacer el envío de tus bienes allí, tienes que tener claro si tienes que tener unos permisos concretos. Para enviar productos a Estados Unidos, para un buen número de productos hay un modelo parecido al que conocemos cuando vas a Estados Unidos con el ESTA, este visado, digamos, y tienes que previamente solicitar, oiga, voy a enviar un envío, un contenedor de este tipo de productos, haces un envío, una consulta por Internet y automáticamente te mandan una autorización y con eso ya cuando llega tu producto a Estados Unidos entra. Yo quería comentar también que hablabas de dónde se pueden hacer los trámites, también para que las empresas lo sepan. Nosotros, por ejemplo, en ICEX, toda esa información, o sea, no hace falta plantearse dónde voy y entro en Internet. No. Nosotros en ICEX tenemos un servicio de información donde a las empresas se le aporta, bueno, pues precisamente detalles para abordar el mercado americano en un producto alimentario, ¿qué tengo que hacer? Y es un servicio gratuito. Esto sí que es un servicio totalmente gratuito, se llama Ventana Global y simplemente hay que entrar en la página web nuestra o una línea telefónica que es gratuita. Y lo digo también porque efectivamente a lo mejor estamos diciendo es fácil, entre en Internet, no, pero primero nos puedes llamar y todo eso te lo facilitamos también. Business muy completa. Nosotros la utilizamos. Y en las cámaras, en la Cámara de Nueva York y en la de Miami tienen un departamento, un servicio específico sobre productos agroalimentarios, también de permisos de registro en la Food and Drug Administration, que creo que no es gratis, porque es un poco más complicado, más sofisticado, pero que también está disponible. O sea, que la información está accesible a las empresas. Ha sacado Antonio Colación un tema muy interesante que es el tema de los pagos. Siempre se dice que Estados Unidos es un mercado cumplidor. No sé si hay un tiempo máximo en el que se debe ejecutar un pago. Bueno, yo creo que son condiciones comerciales normales, no hay nada establecido. Sí que creo que es cierto lo que has dicho. Hay una cultura de cumplimiento quizá a veces mayor de la que nos encontramos incluso en España. Es decir, las cosas, si se entregan en tiempo y se entregan bien, se pagan. Aquí no hay trucos, no hay retrasos, no hay un deseo de financiarte con tus proveedores. Yo sí que tengo también buenas experiencias al respecto. Entiendo que también todo lo que es protección de pagos son cuestiones que un empresario que va allí en exportaciones enseguida se asesora con vosotros y es capaz de entender exactamente cómo proteger el riesgo de crédito, el riesgo de impago, ¿no? ¿Qué sucede? Claro, siempre mirándolo desde el punto de vista de una pyme. ¿Qué sucede si hay un incumplimiento? ¿Qué hay que hacer?
Otra vez tenemos los dos escenarios, ¿no? Primero, si estoy exportando, lo natural es que ya te hayas cubierto con algún tipo de instrumento de financiación a la exportación, es decir, tú tengas cobrado parte, prefinanciado, cartas de crédito, es decir, yo creo que es un poco aventurado y como abogado el enviar producto allí sin tener algunas garantías de tu pago. Una vez que ya estás dentro y tienes presencia en la fase siguiente, imagínate, pues yo ya tengo una pequeña planta de producción, pues la verdad es que sí que funcionan bien los juzgados de lo civil, son bastante rápidos, es también un trámite muy oral, hemos tenido esas experiencias y lo cierto es que si está el producto entregado y con la calidad acordada, el cobro lo asegura el sistema. Quería plantearos, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América ha hecho que las empresas extranjeras, o algunas de ellas que están allí, hayan contenido un poco la respiración. ¿Vosotros tenéis la experiencia o conocéis casos de empresas que querían dar el salto y que de repente han dicho, bueno, yo con las medidas proteccionistas que ya está anunciando el presidente de los Estados Unidos a corto, medio y largo plazo, yo me voy a pensar 2 veces la entrada en ese mercado? Nosotros hemos visto un repunte de preguntas, pero es cierto que la realidad es que no hemos visto que haya habido tampoco en los datos pues una regresión en las decisiones. Es verdad que también estamos alerta y por eso lo que recomendamos es que cualquier empresa nos pregunte antes de ir, pero hoy por hoy, en este momento, más allá de, bueno, como tú dices, estamos todos expectantes, pero también... Todavía no hay un plan preciso, no hay. Lo que hay es una transparencia, es un folio. Claro. El Buy American todavía queda muchísimo por desarrollar. Yo creo que a muchas empresas les pasa lo mismo que a mí, que no nos creemos que Estados Unidos pueda entrar en esta reversión de su integración en el mercado global que se ha anunciado a veces en la campaña electoral. Yo creo que esto no se va a producir, entre otras cosas porque las propias empresas americanas, que tienen sus cadenas de valor establecidas a lo largo de todo el mundo, no van a permitir que se produzca una ruptura de los flujos de comercio, sobre todo de productos intermedios, materias primas, es decir, que el sistema productivo mundial está basado en la globalización. Un país tan protagonista del comercio y de las inversiones mundiales como Estados Unidos no puede quedar excluido. Por tanto, yo creo que de momento no hay, yo creo, efecto negativo de los anuncios, porque no se ve en la práctica cómo se puede llevar a la y luego también, Alfredo, no sé cómo lo ves tú, vamos, lo que comentábamos antes, que al final las empresas se relacionan pues con sus distribuidores o se relacionan con los gobiernos estatales, o sea, a nivel local o incluso con ciudades, las que son de infraestructuras, o sea, que más allá de los planteamientos que haya a nivel de Trump, luego pues los estados tienen mucha capacidad de decisión también y muchos de ellos están precisamente aprovechando el momento para decir, no, nosotros nos desalineamos, ¿no? De lo poco que hay escrito sobre estos planes, si se llevan a la práctica, que habría que verlo, lo que van a generar es que sea más atractivo tener presencia, es decir, van a favorecer al que pasa a la siguiente fase, ¿no? Porque van a bajar el impuesto de sociedades al 15%, que es casi un paraíso fiscal, porque van a subir los aranceles de la importación. Lo que están de verdad, es decir, en una página, a ver cómo se pone en práctica, pero la idea que subyace es, vente aquí, fabrica en América, contrata americanos y será todo más barato. Bueno, es que tradicionalmente el inversor extranjero en Estados Unidos siempre se ha dicho que era tratado como el inversor nacional, más o menos, ¿no, Alfredo? Es que es obligatorio. Es que las reglas del comercio internacional exigen el trato nacional, que se llama, ¿no? La no discriminación a un inversor extranjero. Es decir, una empresa española establecida en Estados Unidos tiene que recibir el mismo trato que una empresa americana, igual que hacemos en España. Las empresas americanas que están aquí establecidas son empresas españolas a nuestros efectos. No puedes discriminar y decir, no, a ti no te compro porque eres americano, ¿no? Es decir, que allí pasa lo mismo y de hecho hay el problema que tiene más este mensaje es que por qué las empresas americanas se tienen que ir a montar fábricas fuera de Estados Unidos, pudiéndolas montar en Estados Unidos, que hay muchos trabajadores y mucho talento. Entonces, claro, al final esto se ha hecho por cuestiones de todo tipo, pero algunas son de costes, lógicamente, otras son pues geoestratégicas o de acceso a mercados lejanos. Pero el tema de la inversión en el exterior de Estados Unidos es lo que se está poniendo de alguna manera en cuestión de a lo mejor no es tan necesario salirse fuera. Y además es verdad que ahora, en los últimos años, con la evolución de la tecnología, se está
produciendo un cierto efecto que a veces se llama reshoring, ¿no? Que es que algunas de las inversiones que se han puesto en países asiáticos están volviendo a los países desarrollados, digamos, porque ha habido un aumento de costes de producción también en China o en otros países, y con la mejora de la logística, la mejora de las comunicaciones, pues dices, oye, pues al final resulta que no ahorro tanto más produciendo allí, teniendo que traer los productos, que produciendo al lado de casa. Entonces, eso es lo que le gusta al gobierno americano ahora, es decir, muchas de las empresas americanas que tienen plantas de producción por el mundo entero, a ver si algunas de ellas podrían regresar, implantarse en Estados Unidos y ser competitivas, lo cual es muy difícil de creer, ¿no? Habrá que verlo. A mí me recuerda un poco a Alemania hace unos años, estableció un impuesto en mi campo, es decir, si tú eres una empresa alemana y quieres montar una planta fuera, te van a cobrar un impuesto por una suerte de exportación de tecnología. Es decir, te vas fuera porque durante años te hemos dado toda la protección del sistema alemán. Entonces, es verdad que el onshoring, es decir, vuelta a fabricar, es algo que no van a ser los primeros, lo que sí es verdad es que van a ser los más fuertes. Si eso ocurre, es decir, nos vamos a encontrar con plantas de fabricación otra vez, están hablando otra vez de los Apple, de la industria automovilística, estamos viendo nuevos proyectos allí, incluso marcas, bueno, no americanas de capital, que dicen, no, pues la siguiente fábrica de Volkswagen la hacemos en Detroit en lugar de hacerlo en México, ¿no? Es cierto que es fundamental, lo apuntaba ya Alicia al principio de nuestra conversación, conocer la idiosincrasia, en fin, de cualquier mercado al que vayamos a exportar, pero qué importante es en el caso de los Estados Unidos de América, tienen incluso una cultura de hacer negocios determinada. ¿Qué subrayaríais de su idiosincrasia para que las pymes lo tengan en cuenta? Hay una cosa interesante que siempre se comenta y es que ahí no hay miedo al fracaso, no se penaliza el fracaso, bueno, se considera como una parte del riesgo de negocio. Y eso también yo creo que es muy estimulante. Bueno, es cierto que todo hay que ponerlo en su contexto, pero realmente es una cultura que valora mucho el que una empresa pues, adopte un determinado riesgo, que venda un producto nuevo, que haga algo diferente, se valora esto. Y creo que es algo muy significativo. De todas maneras, siempre hay claro, es un país muy grande, con gente muy diversa, ¿no? Estamos hablando de la población, a lo mejor en Nueva York, en Miami, y luego te vas pues, al medio oeste y te encuentras otro tipo de personas que, como antes comentaba, no conocen ni saben qué es España ni dónde está España, ¿no? Por tanto, me refiero que no solo es la idiosincrasia del cliente americano, sino de cada uno de los múltiples clientes en los distintos estados, que a veces son absolutamente diferentes. ¿Podríais aconsejar a una pyme? Perdón, Alfredo, adelante. Sí, no, yo destacaría lo que decía también antes Antonio, es decir, allí son serios en los negocios, allí la palabra dada se cumple y las reglas están claras y no se tienen que superar las líneas rojas, es decir, ahí está claro cómo funciona y si tú te mueves dentro de cómo hay que funcionar y dentro de las reglas, aquello funciona. Y luego, quizá hablando de los americanos, de los consumidores americanos, yo sí que destacaría también que probablemente son de los consumidores más educados del mundo y más exigentes del mundo, además son gente muy concienciada cada vez más con el medio ambiente, con la buena alimentación, con la calidad de vida, con el conocer este producto que voy a comprar, cómo se ha producido, el ciclo de vida del producto, la responsabilidad social de las empresas que ponen las marcas en el mercado. Es decir, es un mercado con un cliente muy exigente. Eso sí, si consigues convencerle, pues es un cliente luego muy fiel. Pero el primer acceso quizá tienes que tener en cuenta todo esto. Hay que hacer hincapié en la salud, en el medio ambiente, porque es un mercado o un consumidor muy avanzado y muy concienciado en este sentido. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pongamos que hay una pyme que nos está viendo que tiene una reunión o varias reuniones con empresas, clientes, proveedores de Estados Unidos. ¿Podéis aconsejarle, en fin, darle algunos consejos para que esas reuniones sean lo más fructíferas posible? Porque allí la cultura de negocio también es muy avanzada. Es volver a lo visto. Si tienes producto, lo demás va a ir solo. Lo hemos visto en reuniones. Nosotros hemos visto firmar acuerdos de distribución o acuerdos de inversión en menos de una semana. Es decir, habiendo una preidea, una idea preestablecida donde quieres ir, esta parte es relativamente sencilla. ¿Cuánto suele durar una reunión en Estados Unidos? Es decir, ¿son personas, empresas que se dedican a la reunión o que tienen un tiempo muy limitado y después de ese tiempo se levantan y dicen, pues fenomenal, yo tengo una idea? Sí, es diferente a la que tenemos o tienen en otros países. Yo creo que se trata de ir al grano. Sí. Ir al grano, no andarse con rodeos, todo es muy profesional, muy tasado, es decir, tienes que ganarte la confianza de la otra parte en el menor tiempo posible.
con los argumentos que se te ocurran, ¿no? Pero que no es como en otros sitios, que tienes una comida de 2 horas y media para convencerlo de lo buena que es tu empresa y tus productos. No, no. Allí la gente, pues a lo mejor te recibe a ti y cada 15 minutos a lo mejor tiene otro proveedor, o cada 30 minutos, y de lo que se trata de aprovechar. La primera vez que me propusieron hacer un standing up meeting no lo entendía, y es que tenían prisa, hoy vamos a estar de pie porque es más dinámico, es más activo, no nos relajamos, y es verdad que hay veces que te proponen standing up meetings, que es curioso, es también cosas que tienen que ver con la espalda, un poco lo que habéis comentado de una tendencia hacia lo saludable. Ahora mismo en algunos bancos, en algunos abogados, tienen los ordenadores puestos también para trabajar de pie. También con la idea de ser más dinámico, de que vayas más rápido, de que no te distraigas. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos al grano. No perdamos tiempo. Sí. ¿Y cómo son percibidas allí las empresas españolas? Bien, yo creo que tenemos una buena imagen. La imagen, a veces, una vez que conseguimos tener la imagen, porque como decía antes, a veces somos un poco desconocidos, pero tenemos una imagen buena porque combinamos efectivamente también el cumplimiento, somos empresas cumplidoras, somos competitivas, y luego además también este componente a veces en determinados sectores, estamos hablando claro de más la creatividad, también se valora mucho el aportar algo nuevo. Pues estoy hablando ahora pensando en los temas de diseño, de mobiliario, en tema gastronómico, y luego en las grandes empresas de infraestructuras, yo creo que la seriedad y la capacidad. Pero sí, hay una buena imagen de la empresa española, hay una buena imagen. Sí, yo añadiría que en Estados Unidos no tenemos mala imagen, lo que tenemos es poca imagen. Es decir, el problema es que hay una distancia grande entre la realidad y la percepción. Es decir, no nos perciben lo buenos que somos en España. Y esto es un problema que tenemos en muchos países, pero en Estados Unidos también especialmente. Ahí se mantienen los estereotipos típicos de el sol, los toros y el flamenco, que siguen existiendo ahí. Cada vez están más debilitados y van perdiendo fuerza respecto a otros atributos que tenemos como país y como productos y como marcas, y en gran medida gracias al esfuerzo de nuestras empresas. Es decir, nuestras empresas con marcas y las empresas que están teniendo éxitos allí son las que nos están haciendo que la percepción sobre España y su oferta de bienes y de servicios pues mejore. Desafortunadamente tenemos pocos turistas americanos, porque yo creo que de los 70 y tantos millones de turistas que vienen a España, hay menos de 1 millón que son americanos, con lo que el turismo, que es una gran fuente de creación de imagen también, en Estados Unidos todavía no tenemos demasiados turistas. Es que los americanos son muy cerrados, sí, ellos no conocen mucho lo que pasa fuera de sus fronteras y no son demasiado viajeros. Y cuando vienen a Europa van a París, o a Londres. Sí, o a Londres. Pero yo creo que sí, que todavía nos falta. La ventaja de esto es que se cura con el tiempo. Es decir, que a medida que pasan los años, la imagen de España mejora. Como decía antes Alicia, pues nosotros tenemos unas infraestructuras que son mucho mejores que las de Estados Unidos, en promedio, ¿no? Y claro, pues viene la gente aquí y ve aquello y dice, oye, pues estos españoles... Es el tren rápido. No sabía yo. Washington y Nueva York Claro. es peor que cualquiera de los nuestros. Sí. No sabía yo que España era así, ¿no? Esa es la primera sensación que puedes tener. En el AVE y es que se quedan vienes, ¿no? absolutamente Entonces, impactados. Yo creo que ahí hay que seguir haciendo esfuerzo, pero que una gran parte del mérito de la mejora de la imagen se la debemos a nuestras empresas, que han hecho un enorme esfuerzo en aquel mercado, se han posicionado en sectores de alimentos, de bienes de consumo, de productos industriales, de infraestructura, de obras y de todo, de tecnología, y que siguen haciéndolo. Y ellos están ayudándonos a tirar de la imagen de España hacia una imagen moderna, tecnológica, innovadora y de buena gente, que eso sí que lo tenemos. Y la marca España es una marca que el consumidor, digamos que la ha probado, que tú decías que el consumidor americano, que una vez que la prueba, si está convencido, es fiel, ¿es una marca que busca el consumidor americano? Una vez que ya ha tenido relación con ella. En determinados ámbitos sí, es lo que comentaba precisamente Alfredo, ¿no? Una vez que prueban un producto, sobre todo gastronómico, ¿no? Luego lo buscan, y además tiene que ver con este tema de que quieren reconocer la cadena de producción del producto, ¿no? Entonces, si tú ya no solo les vendes el aceite, sino le dices esto se ha producido aquí y esta es la tierra y esto todo es biológico y todo se ha cuidado a lo largo del proceso de embotellamiento, eso lo valoran mucho y eso luego lo buscan mucho, porque son clientes educados, clientes que buscan algo más que el producto, lo que llaman la experiencia cliente, ¿no? Buscan que cuando prueben el aceite lo que prueban es
España y todo lo que ello conlleva. Entonces, sí que es cierto. Y luego, por supuesto, en otros sectores, ya como las infraestructuras, es que realmente nuestras empresas son las más grandes, las que están más implantadas, las que tienen mayor presencia, y eso, bueno, pues también el hecho de saber que no solo están en Estados Unidos, sino que están en todo el mundo, pues para ellos es una garantía, si lo buscan. Sí, yo añadiría moda. En moda hemos tenido en algún acuerdo de joint venture con clientes mexicanos, y volver otra vez a esta zona de influencia, aprovechar el diseño español y la cercanía a los submercados que comentaba Alfredo. Yo he tenido algunos clientes con apoyo en Nueva York, luego vendiendo a toda la zona de Medio Oeste y Sur, basado también en el diseño y en producto. Y también ha sido, y es marca España, y es lo que comentas, sí que ha sido apreciado. Esto, de todas formas, con la evolución de la globalización y de la fragmentación de las cadenas de valor y todo, el made in está perdiendo de todas formas en el mundo valor. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en Estados Unidos, hay una enorme implantación de Zara, que nadie sabe que es español. Es decir, primero porque Zara no se preocupa de publicitar que es español, porque no le añade valor. Zara es una marca global, no es una marca española en realidad. Y esto ocurre también con muchos otros sectores. Es decir, al final el consumidor conoce marcas y él piensa que son de determinado sitio, a veces equivocadamente, y al final lo que busca el consumidor, yo creo que el consumidor, el buscar el made in, lo puede buscar a veces en alimentación o en moda. Ahí tenemos una gran ventaja de los italianos, por ejemplo, en temas de incluso aceite, que nosotros producimos mucho más aceite que Estados Unidos, pero tiene más prestigio el aceite italiano que el español, y se vende más caro, con lo cual para nosotros es un problema. Pero en materia de moda, por ejemplo, la gente no mira en la etiqueta dónde está fabricado el producto, ¿no? Al final, lo que miras es qué marca es, esa marca está asociada a una serie de atributos y valores, y a mí me gusta esta marca. Sí. Entonces voy ahí y no miro si está made in Turquía o en China o en España, ¿no? Y yendo quizá a productos menos glamurosos, ¿no? Aunque mucho más reseñable, es el tema de la automoción, ¿no? Nosotros tenemos empresas de componentes de automoción importantísimas en Estados Unidos. De hecho, es uno de los componentes más importantes de nuestras cifras de exportación. Sí, y bueno, de los coches pues no se identifican como coches españoles, pero están nuestras empresas allí en los componentes, pero vamos... Nadie sabe quién fabrica el salpicadero, pero todas las marcas de coches saben que uno de los mejores fabricantes es español. Entonces le van a llamar cerca, sí, estoy de acuerdo. Para cerrar esta mesa, os voy a pedir que deis un consejo a las pymes. Cada uno desde vuestra experiencia, desde el ámbito que os parezca más interesante, más importante. Antonio, ¿tú qué le aconsejarías a una pyme que está planteándose la idea de acceder al mercado de los Estados Unidos? Pues yo les animaría. Yo creo que puede ser una historia de éxito. Nosotros hemos tenido muchísimas experiencias. Que se dejen informar, que se dejen aconsejar, y a partir de ahí se van a encontrar un mercado en el que al que de verdad tiene algo que vender se le va a premiar. Sí. Yo les animaría también, pero les diría que se informen bien antes, desde aquí, que se informen bien, pero que luego van a tener un recorrido largo y fructífero, pero les animaría, sí. Alfredo. Sí, yo también les animaría. Yo creo que mi primer consejo sería, como decíamos antes, que no es el mercado para empezar. Primero, a lo mejor. Es decir, que a Estados Unidos hay que llegar con una cierta experiencia exportadora que se puede conseguir muy fácilmente en el mercado interior de la Unión Europea, que es uno de los mercados más competitivos del mundo. Si triunfas en el mercado de la Unión Europea, tienes muchas papeletas para triunfar también en Estados Unidos, pero con la preparación y el asesoramiento adecuado. Yo coincido con Antonio y con Alicia que lo que hay que hacer es dejarse asesorar. Es decir, yo voy solo allí y esto está chupado. No es la actitud que yo creo que hay que tener. En mercado, de todas maneras, ya ha habido 100.000 que han ido antes que tú y que se han ido abriendo puertas, encontrando sus problemas. Exactamente. O sea, que lo que hay que hacer, yo creo, es... estábamos aquí precisamente gente que tenemos... servicios de ayuda para pequeñas empresas que quieran afrontarlo y por qué no utilizarlos, para eso están. Alicia Montalvo, directora general de Cooperación Institucional del ICEX, Alfredo Bonet, responsable de Internacional de la Cámara de Comercio de España, Antonio Barba, abogado de Cuatro Casas. Ha sido un placer charlar con vosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.